Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Viernes de Periodistas en Línea. Hoy tendremos a la maestra Rosario Avilés y al maestro Omar Guillermo García. Estaremos platicando acerca de los retos que significa el periodismo científico, cómo hacerlo y cuáles son los retos para la divulgación de la ciencia con el rigor del periodismo. Les recordamos que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC convoca a comunicadores y periodistas mexicanos o residentes en nuestro país a participar en el único Premio Nacional de Periodismo, con trabajos que hayan publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que se puede concursar son caricatura, humor, cobertura multiformato, periodismo de investigación crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia, difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión y reportaje. La convocatoria concluye el 6 de julio. Los resultados serán a conocer el 13 de noviembre del 2020. Cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Además, los informes y el registro lo puede usted hacer en www.periodismo.org.mx. Así que bienvenidos a este viernes de Periodistas en Línea. Maestra Rosario Avilés, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí nada más quiero hacer una pequeña acotación, es en ciencia y tecnología, ¿no? Porque, ciencia y tecnología. Sí, es decir, la tecnología pues es la aplicación de la ciencia, la aplicación práctica, y a veces pues incluso puede ser más complicada, ¿no?, que la ciencia misma, y un poco, bueno, hago esa acotación porque muchas veces el periodista se encuentra, ¿no?, con estos problemas de cómo divulgar pues muchas disciplinas que son y que pues no conocemos, ¿verdad? Cuando salimos de la carrera estamos muy animosos de hacer cosas, queremos pues ir, descubrir, mostrar, y a veces no tenemos los conocimientos suficientes, y ese es un poco lo que yo quisiera pues platicarles a las personas que nos están oyendo. Muchos de ustedes seguramente pues ya tienen tiempo ejerciendo el periodismo, y aún así yo creo que pues hay cosas que platicar sobre esto, mucho legado que dejar. Y yo llevo, pues solo para decirlo, estoy especializada en aviación e industria aeronáutica, y llevo pues 35 años en eso. Entonces, pues es una disciplina que todos los días tiene cosas nuevas y que todos los días hay que estudiar. Así es, maestra. Muchas gracias. Ahorita vamos con detalle a su participación. Gracias. Saludo también a Omar García. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, maestra Rosario. Pues contento de estar por acá. Esperamos que pues sea de provecho para la gente que nos va a ver, pero sobre todo también para que animemos a las personas a que inscriban sus proyectos en este premio. Muchas gracias. Y recordar exactamente la participación en este premio, recordar justo tanto la maestra Rosario Vélez como el maestro Omar García, los dos son jurados de este Premio Nacional de Periodismo, es el único, y algo que es muy importante destacar de este premio es el rigor académico que tiene y el rigor periodístico que tiene. Hay muchos premios, galardones, incluso certámenes de comunicación o de periodismo que sus fines o sus objetivos son muy distintos a este Premio Nacional de Periodismo, que es único, que está integrado por un jurado, como lo hemos visto cada viernes en Periodistas en Línea, de expertos en comunicación desde el área académica, pero también desde el área periodística e incluso en conjunto, como es el día de hoy. Así que bienvenidos a este viernes de Periodistas en Línea. Ahora sí, maestra Rosario Avilés, nos vamos a fondo con su tema, nada más para explicarle un poquito al auditorio, que muchos seguramente ya la conocen, es jurado del Premio Nacional de Periodismo, es fundadora y socia de Contacto en Medios, es maestra en periodismo por la Universidad de Miami, editora, columnista y colaboradora de muchos medios, entre ellos A21, El Economista, Reforma, El Financiero y muchísimos más. ¿Qué elementos debe de tener, maestra Rosario Avilés, el periodista para convertirse en un periodista especializado en ciencia y, como bien lo apuntaba al inicio, en tecnología?
Bueno, gracias. Pues sí, un poco lo que yo quiero es pues abrir ese debate, ¿no? Para quienes están iniciando, quienes ya llevan tiempo haciéndolo, para quienes ya tienen mucho camino andado, pero yo creo que todos los días se aprende algo. Justamente la ciencia y la tecnología son algo que va, todos los días está cambiando, ¿no? Se dice que todos los días se duplica el conocimiento, tenemos acceso al conocimiento como nunca, jamás en la vida habíamos tenido ese acceso que tenemos hoy, gracias a las nuevas tecnologías. Y en medio de eso, pues está el periodista, ¿no? que quiere incursionar. Entonces, me gustaría como iniciar con gracias, diapositivas. Bueno, un poco es partir de dónde viene lo que hacemos los periodistas. Normalmente, pues hay un modelo de enseñanza del periodismo que es el que tenemos aquí en México, que se centra en las técnicas operativas, ¿no? O sea, cómo hacer los géneros, cómo redactar, cómo hacer un noticiero y etc. O bien, pues la comunicación como tal, la teoría de la comunicación y todo esto. Pero luego ya cuando vamos a la redacción, cuando empezamos a ejercer el periodismo, lo que tenemos que hacer, esas piezas de comunicación que tenemos que confeccionar, nuestras notas, los reportajes, las entrevistas y bueno, todos esos formatos que tenemos, ¿no? Incluso, bueno, pues ahora que se requieren como formatos muy breves, ¿no? En las redes sociales, en los twitters y las postales, en Facebook, etcétera. ¿Cómo hacerlo? Ya, pues hay muchas cosas que tenemos que descubrir solos, pero también el contenido es lo que es mucho más complicado, ¿no? En otros países, y bueno, también ocurre aquí en México, pero es más raro, en otros países hay el modelo contrario, es decir, una persona que se ha especializado en una disciplina, como puede ser un ingeniero o bien un economista, etcétera, luego quiere dedicarse a la difusión, a la divulgación, y pues incursiona en un periódico, en un medio, y entonces hace el proceso contrario, ¿no? Entonces inicia la carrera en un medio y pues poco a poco va adquiriendo esas habilidades, esas destrezas del reportero, ¿no? Que a veces es muy complicado, ¿eh? No crean, yo he tenido la oportunidad de tener varios amigos que hacen este proceso y tampoco está muy sencillo, pero pues ese es otro camino diferente al que le pasa a la mayoría de los reporteros. Y bueno, ahora pues casi todos proceden de facultades y escuelas de periodismo y comunicación, y bueno, llegamos a aprender a la redacción. O sea, la verdad es que la escuela nos da un marco general, pero ya llegar y ver los secretos del quehacer del periodista, a veces pues no, los tenemos que ir a aprender en la práctica. Es una carrera eminentemente práctica y pues cuando estamos ahí puede ser muy complicado, o sea, es incursionar en fuentes que a veces ni siquiera teníamos idea, ¿no? De que existían, o teníamos una idea muy básica y ya llegamos y se usa una terminología que no entendemos. Siempre los primeros meses de la cobertura de una fuente nueva nos puede costar muchísimo, y ve uno así con muchísimo respeto a los reporteros viejos que ya llevan años en la fuente y dicen, no, ¿cuándo llegaré yo a manejar la terminología así, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar muchos años, sobre todo el conocer verdaderamente de cerca y por dentro una especialidad, pues requiere de varios tips, que esa es una de las ideas de hoy, de hablar de eso, ¿no? Lo que a veces pasa es que un periodista que entra a cubrir una fuente, digamos que en principio le asignan, no sé, la fuente financiera,
Entonces está aprendiendo y ya va más o menos manejando los términos y todo, y de repente lo cambian, y entonces ya lo cambian a que cubra infraestructura. Y entonces es como volver a empezar, y esa especialización se trunca precisamente porque no da tiempo de meterse hasta las tripas, ¿no? de la especialidad. Y por otro lado, no hay muchos apoyos, o sea, las empresas periodísticas, bueno, pues vemos, ¿no? De por sí los salarios no son muy atractivos, pero además hay poco dinero para becar, ¿no? A los periodistas y decirles, mira, tú vete a estudiar esto, te vamos a seguir pagando y además te vamos a ayudar con la colegiatura y te vamos a dar tiempo. No es lo usual, digamos, ¿no? Entonces, pues no es fácil, el sistema educativo como tal tampoco tiene esto como bien actualizado, entonces hay que buscar opciones. Entonces, pues ahora sí que tenemos un largo camino hacia el conocimiento, ¿no? Y ¿saben qué pasa también? Como tenemos piezas dispersas, piececitas, vamos a esa conferencia, vamos a aquel recorrido, hacemos tal entrevista, entonces tenemos retazos, pedacitos y nos cuesta trabajo armar el rompecabezas, que a veces nos cuesta entender la lógica, ¿no? Que hay detrás. Yo recuerdo una de las fuentes que cubrí en alguna época era energía y específicamente petroquímica. Entonces, entenderle que si la básica, que si la secundaria, que si los derivados de petróleo y luego lo que seguía más adelante y tal. O sea, es realmente una especialidad, es complicado. Entonces, lo que nos resta efectividad es que no hay una educación formal sistematizada y coherente, ¿no? Al alcance de los periodistas. O sea, sí la hay, pero pues la hay para los que se quieren dedicar a esa especialidad, ¿no? Y pues normalmente es cara, hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no? De hecho, bueno, pues uno termina bastante cansado después de trabajar, pues hay que darse horas extras para estudiarle, ¿no? Para asistir a otras conferencias que no son para sacar nota, es para aprender, ¿no? Y afortunadamente siempre tendremos a alguien que nos ayude, eso es muy bonito, siempre habrá un académico, alguien de una empresa, un gremio, en fin, que quiera ayudarnos, que ponga a nuestra disposición información. Y luego, bueno, también tenemos que saber distinguir entre información y propaganda o publicidad, pero nunca perder la ocasión de obtener ese conocimiento que nos está siendo ofrecido. Yo creo que eso, saber esa distinción, pero no perderlo, ¿no? No porque, ay, me invita a la empresa fulana, entonces no voy a ir, ¿no? Pero sé muy bien, ¿no? Hasta dónde y cuánto me puede ayudar toda esa información que me están dando. Bueno, pues, ¿qué tips les puedo yo pasar para esto? Siempre preguntarle al que sabe, ¿no? O sea, recurrir a nuestras fuentes, eso es algo muy padre que se da a lo largo de los años, vamos recabando contactos, vamos haciéndonos de un directorio grande de fuentes, de personas que siempre nos van a sacar de un atolladero, nos van a sacar de dudas. Entonces siempre hay que preguntar, o sea, si no estoy seguro, lo mejor es ir y preguntar. Ser muy humildes, o sea, si me equivoqué, corrijo. Perdón, me equivoqué, lo dije mal, no lo entendí, o lo que sea. Y no tener prisa, o sea, no querer comerse el mundo a puños. Entré hace 6 meses a la fuente, saberlo todo, a veces toma muchos años, ¿no? Hay que leer mucho, hay que aprender idiomas, eso ayuda mucho, o sea, el poder tener acceso a información, a veces los documentos, sobre todo, bueno, pues los estudios, las cosas que soportan una investigación o un tema científico, y no a veces, generalmente están en inglés, y a veces están en francés, a veces en otros idiomas, pero bueno, sobre todo en inglés, eso es muy importante. Otra cosa que es muy, muy bueno es acudir a congresos de especialistas, aunque no vaya a haber nota.
O sea, el poder decir, bueno, voy y me siento a anotar y a preguntarle al vecino, oye, ¿me puedes explicar qué es eso? Y eso nos da, pues la verdad es que nos va haciendo todo un reservorio, nos va haciendo el background que le dicen, ¿no? Si es posible, pues tomar cursos breves, diplomados, y ya si es posible licenciatura, una licenciatura en una disciplina científica, pues puede tomar mucho tiempo, pero en lo posible, asistir, ¿no?, a cursos y esas cosas. Ahora hay muchas opciones, hay cursos en línea, hay diplomados especializados. Yo les platico, ya hablo como abuelita, que así lo soy, pero hace años pues no había esas facilidades, o sea, tomar un curso era muy complicado, entonces era ir y sentarse a donde le daban uno chance de entrar, ¿no?, a cuestiones científicas. Tener un archivo muy grande es muy importante, clasificarlo bien para poder tener acceso a aquellos datos, incluso aquellas cosas que aprendimos que de pronto dice uno, a ver, esto dónde, ¿no? Saber dónde buscar. Hoy pues ya sabemos, ¿no?, que tenemos el internet. Ahora sí que Mr. Google nos saca de muchas broncas el poder ponerle ahí palabras clave y poder acceder a bancos de información. Ese es un gran regalo pues de este siglo, ¿no?, de esta tecnología que tenemos. Pero aún así no es fácil, ¿no? A veces hay mucha información, pues, no tan bien sustentada o medio basura o etcétera, ¿no? Pero el chiste es, hay que saber y preguntarle a los especialistas, oye, ¿qué banco de datos me puede sugerir? ¿Qué universidad, qué centro de investigación es serio y me puede dar más información? Y también, eso es súper importante, es estar cerca de los lectores para que podamos identificar qué necesitan o qué quieren saber, ¿sí? Porque esto, muchas veces uno está en su nube acá, ¿no? Pensando en todo lo que hay que decir, y a veces el lector dice, a ver, a mí explícamelo, en vez de que me hables del accidente del avión tal, explícame por qué el avión es el más seguro, por ejemplo, ¿no? Es el transporte más seguro. Entonces, a veces está uno divorciado, ¿no? O si en este momento el tema es más económico que técnico, pues hay que saber tomarle el pulso, ¿no?, a nuestros lectores. ¿Por qué? Pues porque los periodistas representamos los ojos y los oídos de los lectores, bueno, de la audiencia, ¿no? Yo hablo de lectores porque, pues por eso que estamos hablando, ¿no? Siempre hablábamos de eso, pero bueno, es de la audiencia, ¿no? Del que nos está oyendo, el que nos está leyendo, el que nos está viendo, etcétera. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Es saber qué elegir entre toda la información disponible, ¿sí? Porque, pues ustedes saben, los espacios son escasos, entonces hay que saber qué es lo más importante. ¿Por qué eso es relevante? Y en función de ello, pues enfocar nuestro trabajo. Y luego, ¿cómo hacerlo entendible? Esto es bien importante. Esa es, digamos, la función más importante de un periodista especializado. Hacerlo sencillo, divertido, interesante y útil, ¿sí? O sea, esas 4 cosas son fundamentales para un buen periodista especializado en ciencia y tecnología, porque son disciplinas, pues, como ustedes saben, pueden ser sumamente fuertes, pesadas, complicadas, de muchos detalles. Entonces hay que tratar siempre de que sea sencillo, que sea divertido, que si es divertido es 2 veces bueno, ¿no? Que sea interesante para la gente y que le ayude, ¿no?, que sea útil. Y bueno, también elegir a nuestros entrevistados, ¿no? Pensando quién es el mejor vocero, sobre todo si la entrevista es en un medio electrónico, ¿no? Y vamos a presentar a alguien que sea muy claro, muy didáctico y explique los conceptos que nosotros queremos difundir. Pues esas serían mis recomendaciones, los tips que yo le daría a los chicos que quieran dedicarse a esto.
Excelente, maestra. Regresamos en un momento con usted a hacer un breve resumen, preguntarle al que sabe, ser humilde, corregir en caso de que nos equivoquemos, leer mucho, de preferencia si se puede aprender idiomas, acudir a congresos especializados, aunque de manera per se no exista una nota o no vaya a haber una noticia, pero sí acudir, preguntarle al que está al lado, a otros colegas, acercarse con los mismos ponentes, tener un archivo, pero no solo tener ese archivo propio, sino bien clasificado para poder encontrar la información oportuna, la que ya se investigó de manera independiente. Algo que es fundamental, estar cerca del lector, qué es lo que el lector está buscando, en qué términos, con qué claridad nosotros tenemos que comunicarlo como periodistas, y entre muchos otros consejos que nos dio la maestra Rosario Avilés, el tema de hacerlo entendible, hacerlo sencillo, divertido, doblemente bueno, interesante y sobre todo útil. Y por ahí pueden estar las claves y hacia donde nos podemos ir direccionando hacia las conclusiones del día de hoy. ¿Cómo hacer que el periodismo científico y de tecnología sea cada vez mucho más accesible para el lector, no solo y para el televidente o en todas las plataformas, no solo en el sentido de todos los lugares donde puede estar este contenido, sino que sea fácilmente consumible, pero que sea útil? Y hoy, más que nunca, el periodismo científico, el periodismo de calidad de rigor es muy importante. Sí, vamos a regresar más adelante con la maestra Rosario Avilés para las partes de las conclusiones y un pequeño debate que tendremos. Muchas gracias, maestra. Regresamos en un momento. Sí. Omar Guillermo García, él es maestro en Ciencias Sociales, colabora en diferentes medios, entre ellos en Radio Universidad, Canal 44 en Guadalajara, participado en El País, Público Milenio, Más por Más. Es un periodista que se ha especializado también en derechos humanos y fiscalización del gasto público. Y tiene un programa, un noticiario en ciencia y tecnología, que es noticiasncc.com. Así que, ¿cómo estás, maestro Omar García? Bienvenido y muy buenas tardes a este viernes de Periodistas en Línea. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, yo quisiera aprovechar el tiempo para hablarles precisamente de cómo los medios públicos pueden ayudar muchísimo a la difusión de la ciencia. Nosotros, desde la Universidad de Guadalajara y gracias a una asociación de televisiones educativas y culturales iberoamericanas que se denomina ATEI, nosotros lo que generamos es este noticiero que en principio nació hace 3 años, el próximo 9 de agosto vamos a cumplir 3 años, y este noticiero pues se ha convertido en un espacio de divulgación científica para Iberoamérica. Actualmente estamos produciendo 2 piezas informativas por semana, una pieza radiofónica también por semana, y lo que tenemos también es una plataforma muy vasta y muy completa en materia digital, porque sabemos que la información va hacia esta parte, la digital. Nosotros lo que hemos podido encontrar con este ejercicio de colaboración es que hay un montón de universidades que están generando conocimiento y que este conocimiento, cuando no se divulga, es muy difícil defenderlo, no solo para que la gente tome mejores decisiones, sino para que los propios investigadores puedan seguir haciendo este trabajo tan necesario para desarrollar el conocimiento. Nosotros, con este noticiero científico y cultural iberoamericano, tenemos, para que te des una idea, se difunde en 202 pantallas, tenemos más de 100 socios en Iberoamérica, se ve en 19 países de la región iberoamericana y pues ahora ya no solo lo hacemos en español, está subtitulado al portugués y también ahora al inglés. Este esfuerzo colaborativo, para lo que nos ayuda, Armando, es, en principio, para que las universidades den a conocer qué es lo que están haciendo sus investigadores. Y para que eso ocurra, es necesario que las propias universidades entiendan que el proceso de la comunicación de la ciencia es invaluable y que es muy difícil que lo vaya a hacer otra persona que no sea un profesional del periodismo. Es muy distinto hacer ciencia que hacer periodismo de ciencia. Hacer periodismo de ciencia quiere decir básicamente traducir muchas veces el lenguaje técnico en un lenguaje coloquial para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Y sobre este particular, lo que te quiero comentar es, nosotros hemos aprendido a lo largo de estos 3 años que la ciencia no es aburrida, más bien nos la están contando de una manera que no nos atrapa. Nosotros con el noticiero científico cultural iberoamericano
hemos podido descubrir, por ejemplo, que hay conocimiento que se está generando dentro de las universidades iberoamericanas, no solo las mexicanas, que podría ayudar a tomar mejores decisiones, por ejemplo, para el cambio global, para el desarrollo de tecnología, para el cuidado del agua o del medio ambiente. Nosotros también dentro de este propio noticiero, lo que hemos podido generar gracias a la colaboración de medios públicos es una bolsa de recursos que lo que hacemos con ellos es buscamos chavos, sobre todo jóvenes que están estudiando periodismo, para que se enfoquen en el periodismo de ciencia y decirles, hey, mientras los periódicos están cerrando, nosotros estamos buscando gente interesada en el periodismo de ciencia para que nos cuenten las historias de lo que está ocurriendo en sus universidades. Y tenemos una convocatoria todavía abierta que paga, por ejemplo, $200 por una nota y que está abierta para todas las personas, no solo de México, sino también de Iberoamérica. Hemos tenido muchas notas aquí de México, obviamente porque aquí estamos y se va replicando mucho más sencillo, pero tenemos notas de Argentina, tenemos notas de Guatemala, tenemos notas que han llegado de Venezuela y que son, digamos, un aliciente para que la gente diga el periodismo de ciencia y de tecnología tiene un espacio si lo sé contar bien, ¿ok? También quisiera comentarte que gracias a los medios públicos nosotros podemos subsistir y podemos tener la penetración que tenemos. Como te decía, nosotros nos vemos en 19 países y es muy emblemático que de repente te escriban personas de España o de Portugal o de Costa Rica o de Puerto Rico y que te digan, oigan, gracias a su noticiero, por ejemplo, me pude enterar que SpaceX ya lanzó su cohete al espacio, ¿no? A la Estación Espacial Internacional, ¿no? Este tipo de noticias que de repente no las vemos y que yo quisiera comenzar quizá una discusión con la gente que nos está viendo, porque los medios comerciales han puesto a la ciencia y a la tecnología como las curiosidades, y eso no es periodismo de ciencia. Periodismo de ciencia es más allá, es tratar de explicar un mundo. Nosotros de repente vemos lo que está haciendo la agencia SINC en España, esta agencia que le pertenece al Estado español, con la que nosotros colaboramos difundiendo sus noticias aquí en NSC, y nos llama muchísimo la atención cómo ellos están haciendo un periodismo de calidad, riguroso, pero además hablándole a la gente común, ¿no? Y eso creo que es una de las materias pendientes que deberíamos de estar discutiendo, por ejemplo, al seno de las escuelas de periodismo, al seno de las escuelas de comunicación y también, por supuesto, evaluarlas dentro del propio Premio Nacional de Periodismo. Nos comentas, justo por un gran reto, me parece, o un doble reto que, por lo que entiendo bien, y si no me corriges, se ha convertido en una oportunidad muy interesante. Y el reto es que uno, es un medio público, y dos, el tema de la ciencia y tecnología. O sea, de entrada es un reto porque muchas veces el auditorio, las audiencias dicen, ay, es un medio público, es televisión aburrida, es televisión educativa, nada. Y ustedes le han logrado, por decirlo en un sentido muy popular, le han dado la vuelta porque está en 202 pantallas, en 100 socios y 19 países. Y esta oportunidad de poder tener un financiamiento público y además el contenido de las mismas universidades, conjuntándolo con jóvenes, pues eso es lo que ha permitido, si lo estoy entendiendo bien, darle la vuelta y convertirlo en una muy buena oportunidad. ¿Es así? Claro, porque además, como medios públicos, nosotros tenemos la obligación de divulgar la ciencia y la tecnología. Es una obligación de estos medios que viven y subsisten gracias a los impuestos de la gente. Así es. La obligación es generar productos de calidad. Y creo que en el NSC hemos podido encontrar, a lo largo de estos 3 años, un buen experimento que se hace desde una universidad pública, en este caso la Universidad de Guadalajara, pero que ha podido trascender fronteras y que de repente nos hablen, por ejemplo, estamos a punto de entrar a Italia y que nos digan, oigan, si lo subtitulan al inglés, ustedes entran a Italia. Estamos dentro de la Corporación de Radio y Televisión Española y son,
pues estos pequeños alicientes que te dicen, oye, en realidad la ciencia y la tecnología sí le interesa a la gente, pero el chiste está en cómo se lo cuentas y qué tipo de periodismo le estás dando. Maestra Rosario, no sé si quiere comentar algo al respecto o vamos con lo que nos está haciendo llegar las preguntas y comentarios del auditorio. Felicitarte, Omar. La verdad es que me encanta, me encanta lo que haces. Realmente sí necesitamos muchas cosas de esas. Felicidades. Muchas gracias, Rosario. Muchas felicidades. Pablo Valencia Carranza dice, por favor, ¿qué opinan acerca del desarrollo exponencial de la tecnología y el periodismo? Pues es parte de nuestra modernidad, ¿no? De lo que estamos, pues lo que hemos visto desarrollarse en los últimos años. Como les decía, antes el conocimiento tardaba muchísimo tiempo en duplicarse, ¿no? De hecho, pues hasta el siglo XIX, pues fue un proceso lentísimo y a partir de fines del XIX hasta nuestros días, cada vez es más rápido. Y la cantidad de conocimiento a la que tenemos acceso hoy es inmensa. Sí necesitamos un periodista que nos ayude a bucear ahí en ese mundo con esa cantidad de datos, con ese montón de descubrimientos diarios, esa profusión de investigaciones, de documentos. Sí necesitamos a alguien que nos ayude a encontrar qué es lo más relevante y qué es aquello que nos está cambiando la vida y que nos explique por qué, ¿no? Y entonces yo creo que o sea, un gran traductor, ¿no? Exacto. Sí. Nos escribe también Carlos Eduardo, excelente viernes de periodistas, muchas felicidades a la maestra Rosario Vilés, a Omar García. Pablo Valencia, comentar por favor sobre el desarrollo exponencial, ya teníamos este comentario. Jorge Sadi, saludos y felicitaciones. Oye, Armando. Graciela Damón Martínez, adelante. Mira, sobre esto que decían del crecimiento exponencial de la tecnología, yo creo que una de las cosas que están ocurriendo con el periodismo es que el periodismo se está transformando casi igual de rápido que la tecnología. Y en ese sentido, nosotros lo que tendríamos que estar haciendo es proponiendo nuevos esquemas de aprendizaje del periodismo, porque por lo que veo y por lo que alcanzo a vislumbrar es que los periodistas van a dejar de ser simples trabajadores de medios tradicionales, van a empezar a ser generadores de contenido para diferentes plataformas y en ese sentido vamos a poder ver periodistas, por ejemplo, que estén generando guiones para radio o guiones para podcast, ¿no? O guiones para una serie de Netflix o guiones para contenido totalmente específico que va casi al mismo tiempo que la tecnología. Por eso es muy importante que las personas que intentan o quieren ser periodistas, que como los estudiantes o que están haciendo ya periodismo, pues nosotros hemos tenido que vivir la revolución tecnológica mucho más rápido incluso que los medios de comunicación tradicionales. Sí, porque además, no sé si coincide también, maestra, antes había un embudo, es decir, tú entrabas a estudiar periodismo, me tocó a mí cuando era alumno de la Carlos Septién, las clases eran de 50 a 60, ¿no? Por la mañana y 2 en la tarde, y las primeras veces que me tocó impartir clases también en la Carlos Septién era así, y al principio, hace 10, 15 años, era como, bueno, pues la verdad es que hay pocas oportunidades allá afuera. En la televisión pues, tienes Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, Radio Centro, y de ahí se van acabando las oportunidades, no hay muchas. Y los periodistas que yo seguía cuando era estudiante siguen siendo hoy los periodistas en estos medios tradicionales. Entonces había un gran embudo, pero hoy prácticamente tú puedes crear tu propia plataforma, hoy hacer una página de internet profesional en WordPress y conectarla con plugins y hacer esto, y cada periodista puede ser su propio creador de plataformas de contenido y además de micronicho. Es decir, antes era ciencia y tecnología, hoy no, a mí me interesa el periodismo especializado únicamente en aeronáutica, y entonces ahí, por ejemplo, usted, maestra, es la especialista número 1 en ese tema, ¿no? Y entonces Omar es especialista en los noticiarios de ciencia y tecnología, pero enfocados en tal. Y estas audiencias de micronicho ayudan a tener una gran oportunidad de periodistas y
la parte fundamental, salvo la opinión de ustedes, es el rigor, la calidad del contenido y cómo este puede penetrar en las audiencias porque es útil y es atractivo. Y es ahí donde quizá se está perdiendo la batalla con muchas plataformas de periodismo, de espectáculos, deportivo o otros contenidos que no forzosamente tienen el rigor periodístico, pero sí tienen el chiste, la mofa, y que eso pega, se replica y se reproduce millones de veces más. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Ahora sí que ya tenemos, antes éramos especialistas en generalidades, decían, justo en la Septien, mi salón era de 85 personas, entonces todavía estaba peor que en tu caso. Pero, todavía peor. Sí, claro, éramos 85, fue una generación claro, muy, muy nutrida. Pero el tema es que efectivamente ahora, así como tienes, ha cambiado muchísimo, ¿no? La manera de hacer actividades, en general actividades económicas. O sea, hoy los esquemas más personales tipo Uber, ¿no? ¿no? Cada quien tiene ahí su coche y lo utiliza para transportar o para traer comida, etcétera. También ahora está ocurriendo este fenómeno del que tú hablas. Lo que pasa es que en este caso tenemos una cantidad de oportunidades que verdaderamente es muy grande. Ya los Leonardo da Vinci que sabían todo, ya no existen. O sea, hoy sabemos mucho de algo muy chiquito, ¿no? De hay que acotar la especialidad y decir, bueno, yo me voy a especializar en esto, ¿no? Y efectivamente esto nos brinda una oportunidad porque hay lectores. Vaya, yo te puedo hablar de aviación, o sea, hay gente que adora los aviones, o sea, le encanta y quiere saber cada vez más cosas y por qué, y quién los hace y dónde los hace y qué le ponen y es fascinante. Y entonces, sí hay gente que me dice, oye, ¿de dónde puedes sacar tanta información, no? Por ejemplo, en A21, que es un sitio especializado. Pues es que si te vas metiendo cada vez más, vas encontrando todas las aristas que puede tener una especialidad de este tipo, ¿no? Y yo creo que lo mismo sucede con otras especialidades, ¿no, Omar? Sí, yo estaba justo ahorita checando la transmisión y creo que la gente que nos está viendo ha dado en el clavo y es la interdisciplina, ¿no? Los equipos de ahora en las redacciones tienen que ser un poquito de todo, ya no se vale ser este reportero ermitaño que no le hablaba a la gente, que se concentraba en su investigación y trataba de sacar su investigación y dar él solo, ¿no? O sea, yo lo que creo es que, y por lo menos lo que he visto en los últimos años, incluso dentro de los premios nacionales de periodismo anteriores, es que se ha calificado se ha calificado muy bien a los medios nativos digitales, que son chiquitos, compactos, pero muy potentes. ¿Y por qué son potentes? Porque son interdisciplinarios, porque trabaja el graficador con el reportero y luego con el que hace minería de datos, y después creo que eso va a ayudar mucho a enfocar el periodismo en los próximos años. Sí vamos a tener que dejar de nuestro ego, ¿no? Como periodistas y como comunicadores, y trabajar mucho más en equipo. Sí, sin duda, eso que comentas es bien importante, porque efectivamente para hacer, por ejemplo, una infografía, necesitas ahí el creativo, ¿no? O sea, el que te explique por qué o cómo está, ¿no? La geografía de un asunto, ¿no? Y que haga tan gráfica la cosa que la persona que entre al sitio ya entendí, o sea, de ver esto ya entendí, ¿no? Y eso nos hace falta ahorita, por ejemplo, con el tema de salud. O sea, me encantaría que alguien me explicara de dónde diablos salió el coronavirus, qué hace en el organismo, que me ponga una infografía y me explique qué está pasando, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Y ser igual, o sea, lo decías ya, Armando, el asunto del rigor, pues, ¿no? Sí. Tomando el caso que pone Rosario, de dónde salió el coronavirus, pues estamos viendo muchas fake news, mucha información falsa,
Sí. O sea, ya hasta el pangolín le tocó, ¿no? Este mamífero chino que tuvo que salir ya de la lista de medicina tradicional porque pensaban que era el generador, ¿no? Transmisor. Pero, o sea, no hay todavía nada certificado. Y en el caso del coronavirus, lo que hemos visto desde el periodismo de ciencia es muchas universidades y muchos centros de estudio quitaron ciertos parámetros para la publicación de papers, ¿no? Antes estaban mucho más arbitrados, pero como esta enfermedad tiene 6 meses, lo que ha ocasionado es que tú entras a las revistas especializadas como Science, como Nature, y estás viendo un montón de información que todavía no está validada, pero que muchos reporteros se están yendo con la finta y están publicándola como verdadera. Y entonces tienes casos como lo que está saliendo de hidroxicloroquina, ¿no? Que incluso lo estaba tomando un presidente, lo estaban tratando en Brasil, y esta misma semana la Organización Mundial de la Salud dijo, ¡ey, espérense! Claro. La hidroxicloroquina es una bronca si la están utilizando como un fármaco de remedio para el coronavirus. Creo que lo que estamos viviendo en estos momentos nos hace voltear a ver al periodismo de ciencia, pero con la necesidad de hacerlo de una manera muy rigurosa. Sí, sin duda, qué bueno que lo mencionas, perdón que ya dejamos a Armando a un lado, pero esta cuestión del rigor, de verdad, por favor, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace valiosos a los periodistas es el rigor, porque si no, somos exactamente igual a cualquier internauta, o sea, cualquiera que se meta al internet, que haga un video, que tenga un sitio, pues es igual a otro, simplemente la diferencia y para seguir haciendo valioso e importante el periodismo es justamente el rigor, o sea, el tener pues todas las precauciones que se piden, ¿no? Es checar la fuente, si tengo un dato, checarla hasta con 3 fuentes diferentes, poder saber de dónde salió, cuál fue la idea o el objetivo de que se haya hecho eso, a dónde va, o sea, todo eso, si nosotros descuidamos nuestra labor y si nosotros no, o sea, vamos al y se va, somos exactamente igual a cualquier internauta y entonces dejaremos de ser relevantes para la sociedad. Vamos a ir con algunas preguntas y participaciones de la gente y luego vamos con una conclusión que está muy interesante. Nos dice el doctor Raciel Damón, las empresas no procuran apoyos para la especialización de los periodistas, es un asunto fundamental, felicidades. Joel Enríquez, ojalá puedan compartir esta transmisión en Facebook, quedará en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y otros que están replicándolo. Martín Casillas de Alba dice, muy útil y con gran claridad, felicidades. Lucy Sepúlveda, saludos y felicitaciones. Pablo Valencia Carranza dice, el lanzamiento de nave de la estación espacial fue abordada como una noticia más en la televisión comercial, incluso con comentarios que no venían ni al caso porque no conocían. No como la disrupción entre la nueva etapa del desarrollo exponencial del mundo. Diana Guacamaya, saludos Omar. Miguel Ángel Barragán, ¿qué nuevas habilidades debe desarrollar el estudiante de periodismo o de comunicación para hacer periodismo especializado en sus diferentes temáticas? ¿Quién responde esa pregunta? ¿Qué habilidades debe desarrollar el estudiante de periodismo o comunicación para hacer periodismo especializado? ¿Quién la quiere contestar? Maestra, no sé. ¿Quieres, Omar? Y yo ¿Sí? Luego. Sí. Mira, yo lo que creo es que, o sea, hay cosas que son ineludibles y que son lo más básico, ¿no? De que son los fundamentos del periodismo, la validación, la metodología, el rigor, los valores noticiosos, saber diferenciar entre géneros. Eso es, digamos, con eso, vamos, se tienen que bautizar todos los que quieran hacer periodismo, ¿no? Pero yo lo que les recomendaría es, entre más pronto se puedan especializar, más seguro va a ser que encuentren un espacio no solo laboral, sino un espacio de trabajo que perdure en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo quiero insistir mucho en esto, el trabajo periodístico se está transformando en un trabajo mucho más analítico. Y seguramente
los que te van a contratar no van a ser medios de comunicación, sino áreas especializadas para toma de decisiones. Lo estamos viendo, por ejemplo, dentro de organizaciones civiles aquí en México. O sea, Mexicanos contra la Corrupción, Quinto Elemento, estas organizaciones que no son propiamente medios de comunicación, son los que se están llevando a los periodistas porque son los que están generando información más fiable. Sí, sí, claro, eso es bien importante, es lo que te digo, ¿no? Tenemos que volvernos relevantes otra vez. Y bueno, yo sí diría que las cualidades básicas del periodista son, digamos, sirven también para esto, ¿no? O sea, el checar la fuente y checarla no una, sino 3 veces mínimo. Y por otro lado, yo creo que tenemos que estar muy abiertos a aprender, ¿no? Jamás perder esa capacidad de abrirnos y decir, a ver, explícamelo, porque luego nos pasa que sentimos que ya lo sabemos todo y no, o sea, esto se está duplicando todos los días del conocimiento, entonces a ver, yo ya sabía cómo funcionaba determinado tipo de artefacto, pero resulta que eso ya está empezando a ser obsoleto, entonces hay que abrirse. Y algo que sí es, más que una habilidad, es como una práctica, es un hábito, es estar checando permanentemente la nueva información que aparece sobre la disciplina en la cual te estás especializando. O sea, estar permanentemente buscando nueva información, meterse a los sitios, hablar con gente que sabe, ir a conferencias, abrir, ¿no? Todo el abanico para poder ver cuántas cosas nuevas hay. Y claro, obvio que, bueno, eso es muy, muy del periodista también, es esa capacidad de análisis de la que habla Omar, y para sintetizar y para hacerla, no perder jamás esa capacidad de hacerlo sencillo. O sea, explica como si se lo estuvieras contando a tu abuelita. Para que eso sí, de veras, o sea, para que todo el mundo lo entienda, no importa, uno piensa, ay no, es que la gente especializada no me va a leer, no es cierto, entre más sencillo, mucho mejor y todo el mundo te lee. Vamos a continuar con las participaciones de las personas, nos quedan 12 minutos. Javi Multimedia dice, ¿cómo ven el periodismo que se hace en México respecto a la pandemia del COVID? ¿Para ustedes es científico o qué le falta? ¿Cómo se debe evolucionar en ese sentido para tener un periodismo científico? Y recalca, bien hecho. Ramón Daciel dice, la clave es la interdisciplina. Eduardo Russell dice, acerca de la idea de tomas de decisiones a partir de la difusión de la ciencia, tenemos posibles contraejemplos en la política científica donde el esquema no es tener a alguien inmerso en la ciencia, sino buenos gestores y éticamente comprometidos. Javi Multimedia también hace una pregunta, el periodismo científico también es un campo muy grande, pero ¿en dónde han detectado que urge más poner atención? Vamos a leerlos y al final buscamos una conclusión. Carlos Eduardo dice, muy buenas tardes, he notado en la televisión abierta que hay periodismo científico, pero son programas realizados en otros países como la BBC en Inglaterra o en muchos otros, y su contenido va más dirigido incluso a niños. ¿Se debe esto a que el contenido científico no es atractivo y no deja las mismas ganancias económicas como espectáculos o como el periodismo de espectáculos y el deportivo, sobre todo a los consorcios de comunicación? Jorge Sadi, las primeras conferencias con Gatell se fueron a lo político en lugar de irse a lo científico. Lidia Rita Bonilla, muchas gracias, Rosario, por tus tips y muchos más mensajes. Ya para ir cerrando, me gustaría poner un tema de conclusión, sumando a lo que dicen el auditorio y las personas que están participando. Uno es el tema y digamos como el oficio periodístico, el rigor, la búsqueda de la claridad, la búsqueda de la confirmación de fuentes, etcétera. Un segundo punto que me parece que es fundamental como habilidades a adquirir es el tema de cada vez dominar más, conocer y dominar más el tema tecnológico y digital, ¿no? Cómo hacer una página, cómo hacer un podcast, cómo transmitir en vivo, en fin.
Pero hay un tercer punto que a mí me llama mucho la atención y lo quiero preguntar a ustedes, es el tema económico. En un consorcio periodístico privado, en una empresa privada, siempre van a priorizar, oye, pues vete a las conferencias, te vas un día a 8 conferencias y me entregas 8 notas, ¿cómo? Como puedas, como salgan, ¿no? Pero ya tengo 8 notas, ya tengo 8 publicaciones en el Facebook, ya tengo 8 publicaciones en mi página de internet. Cuando hacer realmente una publicación rigurosa, científica, con fuentes contrastadas, con documentación, tarda mucho tiempo en hacerse, además de una manera atractiva, quizá en video, bien editada, etcétera. O sea, lleva mucho tiempo y comparado con el costo, ya no voy a decir hacerlo rentable y hacerte millonario, no, hacerlo cuando menos sustentable para el medio o para nivel personal. Y ahí la pregunta es, ¿qué consejos o tips darían para combinar estas tres, y si es que están de acuerdo o no, lo periodístico, lo tecnológico o lo digital, y también entenderle a los numeritos y a la economía para hacer un ejercicio periodístico pero sustentable? Pregunta de té. Cuando encuentres la fórmula me dices, ¿no? Por favor. Pues yo llevo varios años ahí, todavía no lo encuentro, pero ahí voy. Mira, yo creo que realmente uno estudia periodismo porque ama el periodismo. Es de vocación. Es de vocación, o sea, si realmente lo que quieres es ser periodista, pues no estás pensando, y qué bueno, que voy a ganar muy bien, porque si hay un embudo en lo que llamabas, lo que decías hace rato, esto es más embudo todavía, o sea, realmente cuentas con los dedos de las manos los periodistas que son muy exitosos financieramente hablando, ¿no? Es decir, que tienen o que han hecho un gran negocio de sus medios. En realidad, la mayoría de los periodistas, sobre todo los periodistas mexicanos, latinoamericanos, pues hacemos esto por amor al arte, porque nos gusta el periodismo, porque nos apasiona el tener contacto con la información y ponerla a disposición de los lectores. Sin embargo, pues hay que buscar el modo, ¿no? De hecho, hay unos cursitos que dan ahí el Consejo Nacional que tienen basado en la Universidad de Austin con Rosenthal Alves, de cómo hacer emprendimientos periodísticos. No se trata de hacerlos millonarios, está difícil, pero sí de hacerlos sustentables, es decir, que el medio se sostenga y no tenga que estar viviendo pues de otras fuentes, ¿no? De un subsidio sí. o de algo que comprometa la misma información. Exactamente. Entonces, pues hay que pedalearle, o sea, esto es como la bicicleta, ¿no? Hay que pedalearle todos los días claro. y buscar y tratar de ser equilibrados, ¿no? Tú, Omar, ¿qué dirías? Gracias, maestra Rosario. Al contrario. Mira, yo para cerrar, yo también coincido en que el periodismo es una vocación. Es muy distinto diferenciar entre los generadores de información, como son los periodistas, a los presentadores de noticias, que son en realidad a los que les puede ir mejor porque son la cara de un noticiero o la voz, ¿no?, de un canal o de una estación de radio. Yo creo que hay que encontrar respuestas. Y nosotros como periodistas, pues estamos, no sé, formados o deformados, ya no lo sé, en estar haciendo muchísimas preguntas todo el tiempo, y es una vocación, pero es también una manera de ver el mundo. Y nosotros para lo que yo estoy, o para lo que yo soy periodista, es para tratar de entender el mundo y tratar, en el mejor de los casos, de explicárselo a alguien más, ¿no? Cuando uno se casa con esa idea, la otra parte, la que tiene que ver con el sostenimiento, se puede resolver día a día. Y se resuelve buscando un montón de alternativas. La especialización, buscar más allá de, digamos, de tu ombligo, pues, ¿no? O sea, cambiarte de ciudad, cambiarte de medio de comunicación, buscar convocatorias. Decía la maestra una cosa muy cierta: hablar idiomas, estarte constantemente capacitando, porque eso lo que va a permitir es que tú generes mejores productos
y habrá quien no los pague y habrá quien te diga que tu tipo de periodismo no es para su público, pero habrá quien sí. Y entonces el chiste es encontrar esas personas que sí paguen la dignidad que es la dignidad del periodismo, pues, ¿no? Muchas gracias, Omar. Pues estamos llegando al final de este viernes de Periodistas en Línea. Nos quedan 5 minutos. Agradecerles, por supuesto, vean la calidad de jurado que tiene el Premio Nacional de Periodismo. Lo recalco, el único Premio Nacional de Periodismo. Y entre muchos, este es el objetivo de estos viernes de Periodistas en Línea. Uno, tener estas pláticas, estos conversatorios de periodismo que, francamente, muchas veces nos dejan más preguntas que respuestas, aunque las aportaciones son valiosísimas, se abren más preguntas. Muchísimas gracias. Recordarles que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, AC, convoca a comunicadores y periodistas mexicanos o residentes en nuestro país a participar en el único Premio Nacional de Periodismo con trabajos que hayan publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019 en cualquier medio de comunicación mexicano. Las categorías en las que se puede concursar son caricatura, humor, cobertura multiformato, periodismo de investigación, crónica, periodismo narrativo, divulgación de la ciencia y difusión de la cultura, entrevista, fotografía, periodismo de opinión y reportaje. La convocatoria concluye en julio, el día 6. Los resultados se darán a conocer el 13 de noviembre y cada categoría será galardonada con una escultura del maestro Juan Soriano, un reconocimiento y 50,000 pesos. Informes y registro en www.periodismo.org.mx. También les recordamos, entre otras cosas, que, por ejemplo, el maestro Jorge Sadi Durón tiene comunicaciones en Universidad 89.5 FM en Torreón, 104.fm en Saltillo, en www.radiouadec.com de la universidad, que está también retransmitiendo los martes estas pláticas periodísticas. Muchísimas gracias, nos despedimos. Gracias. Maestra Rosario Avilés, de verdad que fue un honor poder compartir un rato con usted. ¿Y algo más que quiera ya para despedirnos? Híjole, sí, que no tiene tanto que ver con la especialización, sino con el periodismo. Hay que cuidar el periodismo. O sea, una de los grandes pilares de la democracia es el periodismo. Si nosotros no cuidamos la calidad de nuestro periodismo, el arrojo que necesitamos tener para meternos a investigar y dejar evidenciar una situación, y no cuidamos y no nos hacemos un gremio solidario que se defienda, está en peligro nuestra democracia. Yo sí, independientemente de si es especializado o no especializado, de verdad yo abogo por el periodismo y participen en el premio, por favor. Muchísimas gracias, maestra Rosario Avilés. Y Omar García, por último. Muchas gracias, Armando, muchas gracias a toda la gente que nos vio. No me queda más que decirles que por lo menos acá en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano estamos buscando jóvenes que se quieran interesar en la ciencia, en la tecnología, que busquen la convocatoria. Todavía están a unas semanas de mandar notas, se las vamos a pagar. Lo único que les pedimos es rigor, metodología, que estén bien hechas. Y bueno, y que participen en el Premio Nacional de Periodismo, el único premio nacional que hay en el país. Muchísimas gracias. También hay 2 anuncios más que hacer a través del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Hay un webinar, Seguros Inclusivos, imparte el doctor Carlos Islas. Es hoy, 19 de junio, en un ratito más, a las 19:30 por Zoom. Ahí en la transmisión está viendo el número de identificación. Y también hoy, 19 de junio, es el último día del registro para el diplomado especializado en periodismo en riesgos y seguros. Más detalles en www.aulaabierta.org. Hoy es el último día para registrarse, 19 de junio. Así nos despedimos, puntuales como son también los medios de comunicación. 5 de la tarde, 59 minutos. Muchas gracias, Omar García. Muchas gracias a la maestra Rosario Avilés. Y por supuesto, muchas gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. El único premio nacional con el rigor del jurado que está conformado por académicos, periodistas e incluso ambos, como lo acaba de conocer usted el día de hoy. Muchas gracias, nos despedimos. 6 en punto.